Hola amigos, una vez más nos encontramos en un nuevo podcast de Imagen Bautista para conversar sobre libros, teología y otros muebles en la Casa de la Fe. Y nuevamente estoy con mis amigos, con los de siempre, con Daniel y Carlos, así que voy a pedirles que puedan ir saludando. Primero Daniel. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más para poder compartir con ustedes este nuevo libro que esperamos escuchar pronto de nuestro hermano Carlos, y también agradecemos a todos nuestros hermanos que nos han estado escuchando en los podcasts para que sigan disfrutando de cada uno de ellos. Así es. Y Carlos. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Gracias por todas las reproducciones y que hemos tenido en redes sociales también. Y bueno, contento de poder compartir otro recurso más que ha llegado a nuestras manos y que ha sido de bendición también para nuestras vidas. Ajá, así es. Bien, pues, entonces vamos a ir de lleno ya a lo que nos convoca a conversar sobre este libro. Así que Carlos, para que puedas contarnos quién es, en este caso, no el autor, el editor, y cómo se llama el libro del cual vamos a estar hablando. Bueno, este libro tiene que ver con teología bautista, o desde la perspectiva bautista con respecto a la teología del pacto. Es un libro que está editado por Richard Barcellos y es parte de las publicaciones que hace Reformed Baptist Academic Press, o RBAP, que se trata, dice, recuperando una herencia pactual, Recovering a Covenantal Heritage. Es una recopilación de, voy a ver en el índice para recordarlo, aproximadamente, sí, son 16 artículos de distintos expositores para poder recuperar o exponer alguna parte de lo que es la teología del pacto analizado por bautistas, tanto en lo histórico como lo contemporáneo. Excelente, muy bien. ¿Y cómo está organizado porque veo que hay alguna agrupación organizado estos ensayos para poder ir? Sí, está organizado, se podría decir, 3 partes, aunque la tercera parte es como la más cortita, solamente contiene un capítulo. Primero parte con una recopilación histórica, donde ya sea que se tradujo o autores contemporáneos recuperan y explican alguna parte de los acontecimientos históricos de la teología del pacto. Luego viene la parte que es análisis bíblico o hermenéutico de algunos versículos como controversiales o que traen controversia, a eso me refiero, no que el versículo en sí lo sea. Y en la tercera parte es una exposición bíblica teológica donde se hace podría decirse un panorama de lo que es la relación entre la teología del pacto y la teología bíblica. O sea, se trabaja como desde varios frentes para dar un entendimiento claro de la teología. Así es, sí. En la primera parte yo creo que se hace de manera bastante acertada, que es partir con un recorrido del federalismo que se conoce del siglo XVII y también lo que dicen las confesiones de fe bautistas, tanto la primera como la segunda de Londres. Entonces se hace un recorrido de cómo, también se presenta evidencia de cómo los bautistas en sus orígenes en Inglaterra ya confesaban y creían, a lo mejor no tenían un desarrollo tan robusto en el sentido de que lo tuvieran publicado por razones obvias de la dificultad de publicación, persecución, ya sea formación tan amplia para la época para ellos, pero sí se demuestra de que en los documentos y en los pensamientos de los más destacados bautistas de la época ya se confesaba una teología del pacto desde la perspectiva de ellos. Esa es la primera parte, se podría decir, como introducción. Según entiendo, Carlos, aquí en esta sección no tenemos los bautistas generales, ¿cierto? Solamente se refiere a particulares. Sí, prácticamente mira, este libro lo leí hace un tiempo atrás, pero creo que no, prácticamente no.
se hace, se destacan varios autores, pero no, en general está centrado en lo que son los bautistas particulares, perdón. Okay. Oye, Carlos, y asumo, no recuerdo en realidad si ya lo dijimos, porque este es como el tercer o cuarto libro que hablamos sobre teología del pacto, que obviamente es necesario, un tema que está resurgiendo y que necesitamos conocer. Pero no sé si hemos hecho el enlace entre federalismo, porque tú hablaste recién de federalismo y de teología del pacto. Eso, ¿es lo mismo? ¿Son dos formas de referirnos a una misma cosa? Sí, lo que pasa es que es una forma de expresarse, es que los pactos están siempre referenciados a una cabeza. Entonces de ahí viene la palabra federalismo, viene de fedus, que apunta a que cada uno de los pactos está representado por una cabeza que hace valga la redundancia, el representante de los demás. En este caso, por ejemplo, Adán, Abraham, Moisés, David y por supuesto el nuevo pacto que está con el Señor Jesucristo. Por eso se ocupa ese término de federalismo. Así es, como para explicar de qué se trata la teología del pacto, de qué hace referencia. Excelente. Sí, luego los siguientes capítulos también hay otro análisis también con respecto a cómo se va desarrollando también incluso hasta podría decirse debates o exposiciones de algunos autores de la época que fueron recogidos por los que editaron estos artículos. Perdón, ¿me iba a decir algo, Fernando? No. Estoy buscando algo que me parece que hay un autor ahí que citan de manera intencional, me imagino, que no se tiene como clara referencia de qué denominación representaría, que es John Thomas, pero no estoy tan seguro. Sí, John Thomas tiene, si no me equivoco, son 2 publicaciones de Michael Renihan donde se analiza a mira, dejo acordarme, por lo que me acuerdo, que tenía que ver, sí, obviamente con los bautistas. Me parece que después terminó en eso, pero se saca a la luz en esta publicación que él fue bastante duro con los que eran nuestros hermanos que son paido bautistas. De hecho, yo me acuerdo haberlo leído un poco, o sea, lo leí y se podría decir que ahora en la actualidad sería como bien duro el estar al lado de personas como él, porque la verdad que fue muy, muy duro con los paido bautistas. Entonces, es complicado igual, hay que aceptarlo, la época, las controversias. Era una persona que escribía hartos artículos o libros, publicaciones, para irse en contra del paidobautismo. Entonces fue bien duro, y ahí trae también en estas primeras partes todas las controversias que sucedieron ahí, porque también el hombre parece que tuvo encontrones no solamente con los paidobautistas, sino que incluso con los credo bautistas, pero que tenían otras convicciones dentro de ellos. También repartido, como se dice en buen chileno, repartido palos para todos lados. Era bueno para... Entonces, sí, era bien polémico. Para polemizar. Ya entiendo. Sí, oye, el capítulo 4 me llamó la atención ahí, donde habla de cierto de que el argumento puritano del bautismo creyente, que dice que se usaba el principio regulador de la adoración como un argumento. Sí. ¿Puedes explicar un poco eso? Sí, en esta parte parte primero con un recorrido un poco del desarrollo breve del puritanismo, y ellos decían de que primero partían con la definición para ir como
al punto por qué ellos creían en eso, primero con la definición de la palabra baptizo, luego continúa con los ejemplos que salen en las escrituras de la práctica, y después y también lo relaciona con la Gran Comisión, con los textos de la Gran Comisión. Entonces él después dice de que cuando se analiza todo esto, la pregunta que ellos se llevan a cabo es si la escritura expresa o no el mandato a bautizar a los infantes. Yeah. Y de ahí, como se sabe de lo que es el principio regulador, es que como yo lo defino, si es hago lo que Dios dice, o hago lo que Dios dice y hago lo que no prohíbe, o hago lo que Dios dice y no hago lo que Dios prohíbe, etcétera. Todos los argumentos que nosotros conocemos un poco con respecto a lo que es el principio regulador. Así que se analiza de cómo los primeros bautistas, si no me equivoco, se toca un poco el catecismo de Collins y otros autores como Spilsbury de la época, para decir de que no estaban de acuerdo, porque que no hay ni mandamiento ni ejemplo donde se pueda llevar a cabo esto en la forma en la cual se empezó a desarrollar el culto, que no incluía el bautismo de infantes, sino que se mandaba el bautismo de creyentes. Eso se podría decir a grandes rasgos de ese capítulo. Bueno, en resumen, lo que quiere decir es que el bautismo sería una falta al principio regulador de adoración. Al principio regulador. Sí. No está mandado. Claro. Sí, es un argumento interesante, porque una vez conversé con un hermano, pastor, que también le decía que él no cree en la posición bautista, pero le llamaba o le persuadía bastante este argumento que se usó en esta época. El del principio regulador. Sí. Sí, bueno, después continúa también con la segunda parte, que sería la parte bíblica, que yo diría que es una de las partes más gruesas también, y es más complicada de digerir, porque también se ocupa harto de exégesis. De hecho, se ocupan varios análisis del texto en griego. De todas maneras se cita el análisis de los aspectos históricos, pero todos están orientados a demostrar cómo a veces se puede ocupar algunos versículos y cómo lo veían también los bautistas particulares, como por ejemplo Jeffrey Johnson ocupa el análisis en el capítulo 9 de la dicotomía o los dos aspectos que tiene el pacto con Abraham. Entonces, que estaba la simiente natural y la simiente espiritual, y ahí se analiza también con varios otros versículos, como por ejemplo también Gálatas, Deuteronomio, etcétera, como habían en Gálatas, por ejemplo, 4, que es como el más famoso, donde se revela de que el análisis del Antiguo Testamento tenía esa característica, que habían promesas que era para la simiente natural, y también promesas que estaban para la simiente espiritual, pero la simiente espiritual también estaba confinada, como se dice a veces, a cumplir lo que era el pacto abrahámico para la preservación tanto de la simiente natural como de la espiritual, con la mirada puesta en la venida que era la verdadera simiente, el antitipo que se llama, que es el Señor. Sí. A todo esto, Jeffrey Johnson tiene un libro completo dedicado a ese tema, ¿no? De Fatal Flow, o sí. La Fatal Caída. Claro, sí, se ha traducido varias, o la falla fatal también, la falla fatal, claro. o el error fatal, etcétera. Y también el otro, el del reino de Dios, que es notable también, donde se analiza con bastante detalle lo que es la dicotomía del pacto abrahámico.
Y también una de las partes que para algunos puede ser más complicada es cuando se ocupa el gran John Owen ¿Por qué nos tocan a John Owen? para... Bueno, dicho sea de paso, John Owen él es congregacionalista, él no estuvo de acuerdo con Westminster en algunos tópicos, y él fue también el editor central o uno de los editores centrales de la plataforma de Savoy, de la Confesión de Savoy, que significó una ayuda también muy grande para el desarrollo de la confesión o la comparación en los puntos de la eclesiología con Westminster para el desarrollo de la confesión de 1677-89. Entonces, bueno, él se toca, en las dos partes. En la primera parte lo recoge Tom Hicks, que también él es parte del ministerio de Founders, donde analiza el tema del pacto mosaico, y en la segunda parte, de la parte bíblica, analiza la diferencia del antiguo y el nuevo pacto, analizado a partir de Hebreos 8:6, donde dice lo que es un mejor pacto, ¿no es cierto? Claro. Y a partir de eso se hace el desarrollo. Sin embargo, el de la primera parte, el de la parte de Tom Hicks, es un análisis que recoge de los pensamientos de Owen. Pero el que está en la segunda parte, en la parte bíblica, es el texto de Owen, claro, textual. El capítulo 10 de este libro. Sí, el capítulo 10. De hecho, si no me equivoco, es uno de los capítulos más largos del libro. Pues yo me acuerdo que yo lo leí y... era infinito. Sí, fue el que más me costó, porque Owen... Se da hartas vueltas. Se va en la bola. Sí, no, pero es bueno. Sí. Nada que decir. Owen el Bautista. No. Claro, y salieron todos ahí. Sí, ahora también podemos decir eso si es que en algún momento algún hermano escucha o le han dicho por ahí que los bautistas han dicho que Owen es bautista. No, nunca se ha dicho que Owen es bautista. Solamente se rescata esta parte porque él ahí tiene mucha concordancia con el análisis de los hermanos bautistas de la época, que eran pactos diferentes, y no solamente en la administración, sino que en la sustancia. Y eso es lo que él hace en esta segunda parte, donde él dice que sí, claramente está como está expresado, que a los padres del antiguo pacto se les promete de que iba a haber otro pacto que iba a ser mucho mejor en naturaleza, más excelente, y que iba a tener ventajas espirituales superiores. Así que de ahí viene todo un análisis tanto del griego como también en lo práctico, no solamente análisis del texto y la gramática y la sintáctica, sino que también como esto también tiene aplicaciones en la confianza, en la paz, en el fortalecimiento, en el desarrollo de la iglesia, etc. De hecho, esta toca, si no me equivoco, hay partes donde hace algunas críticas a los socinianos, etc. Y también aplicaciones eclesiológicas. Sí, creo que es clave aquí entender que la teología del pacto no es el bautismo, que el bautismo es una consecuencia de la teología del pacto, y que nosotros en ningún caso, ni siquiera los autores, ni Pascal, que lo cita también en su libro, está diciendo que Owen no era paido bautista. Nosotros sabemos que él bautizaba infantes y que de hecho defiende el bautismo de infantes en muchos otros lugares, pero sí que su conclusión pactual respecto de esta unión y desunión entre el antiguo y el nuevo pacto es muy similar a la de los bautistas, cuando él concluye lo que decía Carlos, que no son diferentes solo en administración, sino que son diferentes en naturaleza, y eso es muy, muy importante a la hora de analizar la historia bíblica o la historia de la redención, el desarrollo de la historia de la redención. Bueno. Sí, hay a mí uno de los capítulos que más me gustó es el capítulo 15,
donde hace un análisis exegético de Colosenses 2, del 11 al 12, donde dice, y en él, habiendo sido circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, claro, entonces después habla de que se remueve el cuerpo de pecado, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, etc. Y aquí, este capítulo sí es textual de Richard Barcelos. Él hace un análisis muy detallado de cada una de las palabras que salen en este versículo, en estos versículos. Analiza, por ejemplo, el significado de la palabra y en él, parte con eso, o sea, toma el griego, lo analiza, después el carácter o la naturaleza de la circuncisión no hecha con las manos, por la circuncisión de Cristo, etc. Es un análisis exegético muy muy bueno. A mí personalmente ese capítulo fue uno de los que más me gustó, como incluso cita a otros autores para concluir por qué se aplicaría lo que decía recién Franco, que el paralelo es la circuncisión no con el bautismo en agua, sino que la circuncisión del corazón. Claro, la conversión, de la cual decanta la expresión externa del bautismo del creyente que confiesa y dice: yo he experimentado que Dios me cambió y quiero que ahora ustedes lo vean públicamente, quiero presentar esto de manera visible. Sí. Ese es un texto prueba que se usa para argumentar a favor del pacto bautismo. Sí, creo que sí. Como también el otro, que creo que el capítulo 14, donde está el otro texto prueba que usan, que es el de Hechos 2:39, que también creo que lo analiza. Sí, es el del bautismo de casa, ¿o no? Cuando Pedro dice, y ustedes y sus hijos. Claro, la promesa no solo para ustedes, sino para tus hijos. Sí, que no termina ahí. Sí. Claro. Sí, de hecho, eso hace también. Sí, esos dos son bastante buenos. Y de hecho, el de Hechos recoge los pensamientos de Calvino, de Owen, de Turretin, de la Confesión, de Bavinck también. Y los va comparando. Así que sí, es un libro muy bueno. Y bueno, concluye con un panorama, se podría decir, de la relación entre la teología del pacto con la teología bíblica. Hace como un cierre, se podría decir, donde se va diciendo, bueno, y por esto se concluye de que cada uno de los pactos, el pacto con Moisés, el pacto con Adán, etc. Y también destaca el asunto del pacto de redención, que es el pacto que sabemos que está por sobre todo lo fuera de la historia. De hecho, exacto, claro. Entonces, de hecho hace un dibujo, ¿cómo decirlo? Sí, se podría decir, no me acuerdo cómo se dice, un inserto, un dibujo donde pone un triángulo y en la parte superior, en el ápice, dice pacto de redención, arquetipo. En el extremo izquierdo dice antiguo pacto, el tipo, y el nuevo pacto, el antitipo. Notable. Jaque mate. Sí, cuando lo vi quedé loco, como se dice. Entonces, el pacto de redención es el arquetipo de todos los otros pactos. El antiguo pacto sería el tipo y el nuevo pacto sería el antitipo, que es donde se cumple. Y claro, el cumplimiento real. Buenísimo. Así que eso, pues, mis hermanos. Excelente. Y para efectos prácticos, ¿qué conclusiones o de qué manera tú podrías resaltar la utilidad de este texto? Chuta, ¿qué haría? Pero bueno, lo primero sí. Que se te diera. Lo primero que, si es que hay hermanos bautistas también escuchándonos, primero conocer por qué los bautistas bautizamos creyentes. No podemos quedarnos solamente con que no, es que así dice la Biblia, pues bautícenlo y listo, y quedamos descolgados. O no hay ejemplo en el Nuevo Testamento, que es la clásica. Claro, quedamos descolgados. Entonces tampoco hay ejemplos para que toquen alabanzas con guitarra, tampoco hay ejemplos para que se pongan terno, etcétera. Entonces sí, claro, quedamos con un argumento pobre.
Entonces, ver el desarrollo, cómo hermanos bautistas desarrollaron una teología que tiene sentido con la conclusión, lo histórico, los debates, y todo eso decanta en una eclesiología saludable y una razón de ser por el cual hacemos lo que hacemos. Y en la segunda parte, que puede ser un poco más complicada, bueno, también es un llamado que a veces nosotros también tenemos que tomar, no nos podemos quedar para siempre en lo básico, hacer un esfuerzo, invertir un poco más de cabeza, y también pedirle ayuda al Señor cuando ingresamos a estos lugares donde se nos puede hacer complicado a veces avanzar, pero todo tiene su porqué, y vamos a poder entender por qué los bautistas tomamos esa conclusión y la tomaron nuestros padres, estos viejos bautistas. Excelente, pues, hermano. Nuevamente un tremendo libro, un libro Sí. Lleno de esfuerzo y de Biblia, así que Sí. Yo no sé si Carlos dijo que estaba en inglés, ¿sí? Sí. Dijo el título en inglés, así Perdón. Y tampoco dijo cómo conseguirlo, si puedes tirar eso. Claro, bueno, en la página de Reformer Baptist Academic Press se puede encontrar, también pueden buscarlo en Facebook al hermano Richard Barcelos. Él tiene un perfil donde también a veces pone los enlaces para adquirir estos materiales. Sí, lamentablemente por ahora está en inglés, esperamos que sea traducido. Y es un muy buen texto, como un segundo paso de Teología del Pacto, porque ya tiene un poquito más de complejidad. Es un libro, no dije cuántas páginas tenía, son cerca de 400, creo. No, quedé corto, 500. Bueno, si no tomo en cuenta ni el índice de escritura ni el índice de nombre, serían 500. Pero lo bueno es que se pueden leer lo que a la persona le interese. Claro, puede ir porque como tiene por ensayos. Sí, claro, porque como tiene capítulos que empiezan y terminan, por así decirlo, no está obligada a la persona a continuarlo, puede ir leyéndolo según lo que le vaya interesando. Excelente. Ya pues, Daniel, ¿quieres hacer algún último comentario? No, solamente invitar a los hermanos a, como decía Carlos, a hacer un esfuerzo de oración, como también de comprar el libro para poder leerlo y poder profundizar en los orígenes bautistas respecto a la teología del pacto, que creo que es muy importante siempre para la iglesia actualmente. Así es. Carlos, ¿tú algún saludo, despedida para ir cerrando el capítulo? Bueno, sí, que sigan compartiendo los podcasts. También recibimos sus saludos, sus sugerencias también para poder ir aumentando los recursos también para compartir y para conversar. Así es. Ya pues, amigos, llegamos hasta aquí en este episodio y les animamos, como ya lo hacían mis hermanos, a que puedan seguir preparándose, estudiando la escritura y viviendo según la voluntad de Dios. Así que nos vemos en otro episodio. Adiós.